Muy buenas noches, amigos, amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos a un nuevo episodio de la Grada FM 34 ya en esta temporada, donde, como siempre, vamos a analizar lo poquito que nos queda ya, porque cada vez van quedando menos competiciones y eso que se ha encargado el Club Deportivo Teruel de estirar la segunda federación con esa opción de ascenso a primera, de la que vamos a hablar con los protagonistas, y también esa opción de ascenso que tienen nuestros equipos de tercera federación y que nos llevará, pues, lógicamente, a alargar el programa hasta que finalicen todas las competiciones. Sin más dilación, vamos con esa Liga Nacional Juvenil, con el fútbol juvenil. Fernando Mena, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Francho. Cuéntanos, ¿cómo va la cosa en la Liga Nacional Juvenil? Bueno, Francho, pues la Liga Nacional Juvenil, como sabemos, ya tenemos Montecarlo, que es el campeón y el nuevo equipo que va a jugar el año que viene en División de Honor Juvenil, pero nos sigue faltando esa plaza todavía, cuarta plaza para el descenso, que esta jornada pues el Alcañiz hacía los deberes y ganaba 1-0 al Racing. Y el Huesca perdía en su visita al campo de la Ciudad Deportiva al Real Zaragoza B 4-1, con lo cual vamos a llegar a la última jornada pues jugándose esa plaza Huesca B y Alcañiz, porque el Alcañiz ahora mismo tiene 36 puntos, Huesca se queda con 38 y Monzón está con 39, pero Golaveras lo tiene ganado con el Alcañiz, con lo cual última jornada. Alcañiz visita Campo de la Unión, que ya está salvado, que ganó la semana pasada 0-2 campo del Egea. Y bueno, el Huesca recibe a un Balsas, que en teoría es favorito para ganar el partido, pero bueno, el Balsas lleva una dinámica muy mala, muy negativa. Desde el 23 de marzo no gana, con lo cual tiende a saber que puede que sea el Huesca que gane, pero son 90 minutos y bueno, ahí saldrá la cuarta plaza de descenso. La semana pasada tuvimos a Iván, jugador de la Unión Deportiva, bueno, la J, Vado La Rey. J. Al final sigo yo con la Unión Deportiva La J y el Vado Rey. La Unión, que es como ahora se conoce a esa fusión de clubes, ya nos Sí. decía que quería dejar al equipo en Liga Nacional Juvenil y bueno, y lo ha conseguido. Lo han conseguido, Francho. La verdad es que, como nos dijo Iván, lo iban a intentar y lo iban a conseguir. Y así fue. Un partido, bueno, tampoco fue fácil, disputado, pero bueno, se impusieron 0-2, con lo cual certifican ya esa permanencia, esa gran temporada de la J La Unión, como comenta Francho. Y bueno, pues bueno, también está esa segunda plaza que todavía puede alcanzar el Real Zaragoza B. Último partido, que bueno, ahí también en la amistad tiene el Golaveras perdido con el Real Zaragoza B, con lo cual la amistad, si consiguiera la victoria, tiene la segunda plaza ya confirmada, pero con lo cual también hay esa segunda plaza que se puede conseguir el Real Zaragoza B, que como hablábamos la semana pasada, pues está haciendo un final de temporada muy bueno. Cuéntanos qué qué supone esa segunda plaza. Me imagino que a efectos de ascensos y demás, nada de nada, ¿no? No, esa segunda plaza, como sabes, Francho, solo sube un equipo de Liga Nacional Juvenil, con lo cual, bueno, yo creo que también en la amistad se merece también esa segunda plaza por toda temporada que ha hecho. Y bueno, es verdad que también el Real Zaragoza ha habido un poco de altibajos por también esos jugadores que han tenido que subir al División de Honor. Pero bueno, ahí está. Yo creo que la amistad consiguiera esa segunda plaza que para mí es meritoria durante toda la temporada. Y eso por parte de la Liga Nacional Juvenil. Nos vamos a la División de Honor y diréis, pero ¿qué dicen estos chalaos? Y ya hace un montón de jornadas que acabó la competición. Pues vamos a hablar precisamente porque hay movimientos y uno de ellos afecta al banquillo del Racing Club Zaragoza. Así es, Francho. Hace unas semanas David Roche comunicaba que pues, volvía a pasar a la dirección deportiva del Racing y, por supuesto, la temporada que viene va a ser ocupado por Diego Tiberio, el entrenador que este año ha estado en la Liga Nacional, que, por cierto, ha hecho una gran temporada, un equipo recién ascendido, quinto lugar,
a falta de una jornada para que acabe la jornada. Jugadores que han subido al primer equipo como Divason, como Exxon, muchos jugadores que han participado, con lo cual muy meritorio ese trabajo y yo creo que, bueno, tiene por delante un reto muy, muy bonito. No sé si lo tenemos ya por aquí. Hola, buenas noches. Muy buenas Hola, noches. Diego. Bueno, Diego, vaya flores que te ha lanzado Fernando, ¿eh? Bueno, sí, lo primero agradeceros a los dos estar aquí con vosotros y es verdad que el año ha sido muy, muy positivo para la estructura, sobre todo para los chicos con los que hace un año nos comprometimos en el Liga Nacional a darles la oportunidad de, sobre todo, desarrollar su potencial y darles la oportunidad, si ellos lo merecían en el campo, de que pudieran estar en dinámica de división de honor. Lo ha sido en los entrenamientos durante todo el año, pues tanto con Rubén como con David, y hasta 10 de ellos han llegado a debutar en la categoría de división de honor juvenil, lo cual es un éxito rotundo para mí como entrenador del equipo B y para el club que ha sido un éxito total en nuestro proyecto deportivo. Digo que, claro, ahora un cambio muy grande de pasar de Liga Nacional a una competición también muy disputada, competida, a pasar a una división de honor que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Cómo se plantea ese futuro? O sea, pretemporada, planificación. Bueno, cuéntanos un poco cómo es la idea. Bueno, ilusionante ante todo, como he dicho siempre, con la energía y la pasión por bandera de un tipo joven y que tiene las ganas de hacer las cosas bien. Sobre todo agradecido al club, tanto a Fran, a Pablo, a David y a Quique, que son los que me han dado la oportunidad de dirigir este proyecto el año que viene, y estamos muy ilusionados, intentando hacer la plantilla más estable posible y con los mejores futbolistas posibles. Ya conocemos las cosas que tiene que tener una plantilla de división de honor tras esta será la tercera temporada en la categoría. Ya sabemos los miembros que hay que tener para poder conseguir el objetivo, y en ello estamos trabajando mucho con los preparadores físicos, con la dirección deportiva, para que todas las cosas vayan en la misma línea y trabajar todos juntos para que los primeros pasos sean los que asienten nuestro proyecto el año que viene. ¿Cómo te llega la noticia, Diego? ¿Cómo te la lanzan? Porque, a ver, sí que Roche ha dejado el listón altísimo y más después de coger el equipo, pues bueno, que como él ha dicho muchas veces en nuestros micros, nadie daba un duro por el Racing. Yo creo que éramos 4 locos los que decíamos que sí, que se van a salvar, que se van a salvar. Y al final, pues imprimiendo un poco ese carácter que tiene él, ¿no? Al equipo, pues lo ha conseguido sacar. Me imagino que yo te quiero lanzar 2 preguntas. Una, ¿cómo te llegó? Y segundo, ¿qué carácter, qué vamos a ver en el nuevo Racing que va a dirigir Diego Tiberio? Bueno, respecto a lo de David, yo me acuerdo la primera frase que le dije: David, eres muy bueno, pero no eres mago. Y la verdad es que él desde el primer día me dijo que lo iba a sacar adelante, y así ha sido. Felicitarle, porque lo he hecho de manera privada 1.000.000 de veces, pero lo que ha hecho es algo que quedará para la historia y que ha hecho de manera brillante. Y respecto a lo que vamos a ver en el Racing Zaragoza de División de Honor el año que viene, vamos a ver un equipo valiente, vamos a ver un equipo que mira a todos los equipos a la cara, que tenga mucho respeto a la categoría, y vamos a ser muy comprometidos. Vamos a darlo todo en todas las sesiones de entrenamiento, preparando los partidos a conciencia, con la intención de llegar lo más preparados posibles. Pero, como he dicho, con el máximo respeto, sabemos la dificultad de la categoría y queremos que el Parque Deportivo Ebro sea donde sentemos las bases de nuestra salvación, que creemos que es fundamental empezar a ganar partidos desde el inicio en el parque, y que así consigamos la salvación y el objetivo que tenemos todos. A ver, que creo que Fernando lo hemos perdido a Fernando. No sé. Fernando, ¿dónde ¿Ahora? andas? Se ve, se te ve, ¿No? se te ve en negro, se te siente, pero no se te ve. No sé qué has hecho. Se ha Bueno, caído su se ha conexión. caído, se ha caído. Pero bueno, Comentabas, digo, lo de haceros fuertes en el Parque Deportivo Ebro. Quizás ha sido realmente la piedra angular, ¿no? Donde en este caso, pues David ha hecho que el equipo se sienta más arropado. Él decía que hacían un fútbol que a él personalmente
como exfutbolista no le gustaba, pero que era lo que tocaba hacer. En tu caso, ¿qué fútbol vamos a ver? ¿Más parecido al que hemos visto en este Racing de la etapa de Roche o otro tipo de fútbol más vistoso o más queriendo manejar el balón? Vamos a ser un equipo práctico. Nosotros cuando acabemos la confección de la plantilla veremos qué figuras son las que tenemos, de qué características de futbolistas tenemos y a partir de ahí intentaremos darles todas las herramientas para que desarrollen el mejor fútbol posible. Esto es claro, cuando el balón nos caiga en campo rival vamos a tener que tirar una combinación de pases para llegar a la portería rival, obtener situaciones de ventaja, que nuestros futbolistas estén en las mejores ubicaciones para poder tener esa facilidad para llegar al gol, pero bueno, entendemos que lo que ha hecho David es maravilloso, que ha llegado al área rival cantidad de veces, a veces en un juego más directo, pero que su equipo creía firmemente y nosotros lo único que pretendemos es darles todas las herramientas a los chicos para que ganen partidos. A veces, pues igual somos un poco más dominadores a través de la pelota, otras veces seremos más dominadores a través de la presión y otras veces, pues imagino que cuando vayamos a instalaciones con dimensiones más grandes, pues igual somos algo más sometidos, pero lo que sí que tenemos claro es que vamos a mirar a los equipos rivales a la cara sin darnos igual el escudo que lleven en el pecho y con el máximo respeto posible. Bueno, parece que Fernando lo hemos perdido ya, definitivamente. Te quiero preguntar por la confección de la plantilla. Normalmente, habitualmente, soléis, pues bueno, tenéis buena relación con el Real Zaragoza. El Real Zaragoza normalmente os suele ceder jugadores. ¿Qué plantilla vamos a ver este año, Diego? ¿Dónde vais a pescar? Sí, bueno, el Racing Zaragoza va a intentar hacer una plantilla, lo primero, donde va a tener las bases de este año, que ya hicimos un trabajo maravilloso de captación el año pasado que nos ha hecho ser quintos en Liga Nacional, con una plantilla en su totalidad de segundo año y un chico de primer año. Y estas van a ser las bases. Estas van a ser las bases. A mí me han enseñado siempre que de bien nacido es ser agradecido. Esta es la gente que me ha traído hasta aquí. Con esta gente queremos seguir y estas van a ser las bases. Luego es verdad que queremos darle alguna pincelada, sobre todo en algunos futbolistas por línea, pero queremos que todas aquellas figuras que se incorporen nos vayan a aumentar la exigencia en el nivel de entrenamiento, que vaya a elevar el nivel de competición interno de la plantilla, que esto solo nos va a dar resultados positivos a la hora de la competición, porque contra mejor entrenemos, estamos convencidos de que mejor competiremos. ¿Mirarás al filial como exentrenador del filial? Bueno, intentaré respetar en la medida de lo posible, pero está claro que todos aquellos chicos que vayan a jugar en el Liga Nacional, si tiran la puerta, estaremos encantados de que puedan subir al División de Honor, pues como lo han hecho este año 10 futbolistas, pero sobre todo hacer renombre en Jairo Blancas, en Gonzalo García Mariñosa y en Divasón, que han sido figuras estelares para el equipo del División de Honor y que todo aquel futbolista que rompa la puerta en el Liga Nacional, nosotros no miraremos el DNI y la edad que tiene. Si están para jugar, estaremos convencidos de que los pondremos en el campo. Te pregunto ya la última por el resto de equipos aragoneses que van a acompañar al Racing en esta nueva andadura, en esta temporada 25-26, que todavía no ha empezado, pero que ya estamos ahí preparando. ¿Cómo ves? Pues bueno, Real Zaragoza, Sociedad Deportiva Huesca y el Montecarlo, que tú conoces bien porque te has enfrentado esta temporada a ellos. Así es, bueno, lo primero felicitar a la Unión Deportiva Montecarlo, lo hice de manera privada con Alejandro Marzo, que han sido para mí el mejor equipo de la competición regular, así lo han demostrado, han perdido 2 o 3 partidos, no recuerdo bien, durante toda la competición, creo que son justos vencedores del campeonato y son justos merecedores del ascenso. A partir de ahí, pues bueno, tenemos una competición sana en la captación de los fichajes, porque es verdad que hay unos jugadores que serán los que tengan que jugar el año que viene en Liga Nacional. Yo miro por mis intereses y mi objetivo es que los mejores siempre estén en el Racing, porque creo que estamos en la mejor estructura posible, y luego con el máximo cariño al Real Zaragoza, que son el club por referencia en la División de Honor aragonés, y luego pues lo mismo con la Sociedad Deportiva Huesca de Diego Serrano, que bueno, este año han vuelto a salvar la categoría a falta de varias jornadas. Creo que Diego es un entrenador magnífico y que la competición pues nos va a llevar a todos a la exigencia, pero bueno, espero que todos podamos salvarnos, aunque la competencia vaya a ser altísima. Ahora, Fernando, te dejo la última, ahora que hemos conseguido recuperarte.
Pues os he perdido un poco el hilo, pero bueno, no sé si habéis comentado un poco, y tenía una preparada para Diego, que está un poco siguiendo los chicos de este año, que tiene Diego en la plantilla, pues Somalo, Montiel, por ejemplo, el caso de Divason, que ya lo hemos comentado, pues que ha jugado 13 partidos nada menos con el División de Honor, Edson también ha participado, y yo quería preguntarle a Diego si ese bloque de jugadores van a formar parte al año que viene de esa División de Honor. Sí, bueno, no tenemos dudas. Somos un club continuista que la base central de la plantilla es la que va a continuar como grueso central del División de Honor. Entendemos, como le he dicho a Francho, que de bien nacido ser agradecido. Esta gente nos ha traído hasta aquí y esta gente queremos que continúe con nosotros, excepto alguna cosilla que podamos variar, pero sí, entendemos que estos chicos ya lo entendíamos el año pasado cuando los incorporamos a nuestra Liga Nacional, que eran los mejores futbolistas de la generación 2007 y así lo seguimos manteniendo a partir de aquí. Nuestra intención es que las incorporaciones que hagamos sean figuras que les vayan a exigir la competencia interna que es necesaria para un equipo que va a competir en una categoría tan exigente como es la División de Honor Juvenil. Pues Diego Tiberio, un placer tenerte aquí en la Grada FM, la primera de muchas, ¿eh? Ya te has estrenado con nosotros en este final ya de temporada, pero estaremos muy pendientes, ¿eh? De lo que vaya a hacer el conjunto aragonés, ese Racing Club, que de manera brillante mantuvo la categoría de División del Juvenil y que no es poco, amigos, que no es poco. Así es, gracias a los dos por darle voz al fútbol aragonés, que esto es maravilloso y espero que nos veamos pronto, ¿vale? Así será. Un abrazo, Diego. Bueno, Fernandico, te hemos recuperado, has metido la pincelada final, has empujado el balón a la red. Un abrazo. Un abrazo, Pancho. Que vaya bueno. Vamos rápidamente con fútbol femenino, con Luis Aranda. Poquita cosa tenemos que decir, pero Luis tenía que estar presente. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches, Francho. Poco ya, ¿no? ¿Qué nombrar? Sí, simplemente la competición de Copa, que además está un poco descafeinada porque solamente se han apuntado 6 equipos. Y bueno, pues este fin de semana estaba el partido de Valdefierro 3, 2 Peñaferranca, y el resultado también de la Unión 0, 3 Sociedad Deportiva Egea. Hay 2 equipos que clasificaban directamente a las semifinales, que es el Real Zaragoza y Next Level. Y veremos qué pasa este fin de semana con los partidos entre Valdefierro, Peñaferranca y Unión contra Egea. ¿Cómo es posible que haya solo 6 equipos apuntados en Copa? ¿No es atractivo el torneo o qué ocurre? ¿O la gente está ya muy quemada consideran que es muy larga la competición? No, en mi opinión, al final se basa, pues evidentemente, en la competición coopera en los rivales que ves durante todo el año. Creo que habría que darle una vuelta y ampliar a más categorías para que las jugadoras fueran conocedoras de lo que existe un poquito más arriba y un poquito más abajo. Creo que lo haría más atractivo. Lo que pasa es que al final delimitamos por zonas, delimitamos por categorías, delimitamos tanto que al final yo creo que es vivir más de lo mismo, ¿no? Es como ampliar jornadas a la competición. Desde luego hay que darle una vuelta porque, como podéis ver, los equipos no se están apuntando a esta competición y creo que hay algo que cambiar. Bueno, pues ahí me imagino que todos los clubes os pondréis de acuerdo y lo manifestaréis, ¿no? A la Federación Aragonesa de Fútbol, pues para que le dé una vuelta a este formato de competición y lo haga más atractivo, porque sí que es verdad que, bueno, aún quedan por lo menos tres semanas de fútbol, quedarían si la competición fuera algo más, no sé, algo más sana, ¿no? Y más amplia. Y tenemos que felicitar a una nueva jugadora de Liga F o Primera División, o como lo quieras llamar. Pues sí, felicitar desde aquí por su ascenso a Liga F a Natalia Cebolla y a Nora Sánchez, que son las 2 futbolistas aragonesas de Dus Logroño. Han conseguido, pues bueno, un reto bastante complicado. Desde aquí, pues mandarles todas esas felicitaciones, ya que, como digo, pues bueno, es un premio que llevan remando todo el año, ya llevan varias temporadas peleando por él. Han sido tremendamente superiores en esta última eliminatoria al cacereño, así que desde aquí, pues la más sincera enhorabuena.
Va a haber follón con el campo, ya te lo anticipo. Sí, ya lo A ver, comentábamos el otro día. Bueno, veremos a ver cómo va a haber se follón, puede va a solucionar. haber follón y no tardando mucho, porque son 3 equipos. Pero yo creo que la gente está siendo bastante cabal y has dicho, a ver, aquí el único equipo que hay de primera división es el Dux. O Eso, sea, eso es, que si tiene que jugar alguien en las gaunas, tiene que ser el Dux. eso es Así. incontestable, o sea, eso no hay ninguna duda. Bueno, Luis, pues la semana que viene, más y mejor. Un abrazo. Venga, un saludo, hasta luego, buenas noches. Adiós. Vamos con la preferente, final de temporada de la preferente. No, Luis, no. Rafa, gracias. Hola, Bueno, Francho. buenas noches. Buenas Bueno, noches. se baja el telón en la preferente y ha habido sorpresas y algunas de ellas duras, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que la semana pasada ya estaba prácticamente todo el pescado vendido. En el grupo 1 han bajado los que ya comentamos y ahora parece que se abre un abanico ahí de dudas con respecto al tema del Fraga. Leía el otro día al compañero Paco Belloc y demás. Veremos a ver cómo lo solucionan. Yo creo que la solución es que ascienda a uno más, como siempre se ha hecho, vaya. Y luego pues quedaría también una plaza más todavía, porque en principio Calatayud será el equipo que juegue Copa del Rey, pero no nos debemos de olvidar que si el representante aragonés consigue ascender a Segunda Federación, pues Calatayud jugaría en Tercera División no sé cuantísimos años después y sería Gurrea, en este caso, quien jugará la Copa del Rey. Así que bueno, está la liga terminada, pero todavía nos queda ojalá un mes, ¿no? para terminar de decidir dónde va cada equipo y ojalá que viene Faro Monzón, ya sabéis cuál es mi apuesta desde hace unas cuantas semanas, consigan ascender y evidentemente pues que meter a un equipo de estos en Tercera División. Entonces, pues si quieres repasamos un poco los resultados del grupo 1, que hubo una Peña Fragatina 6, Ranillas 1, Urrea 7, Jacetano 1, Fraga Fútbol Base 0, Casetas 3, Ontiñena 3, El Finden 1, Robres 2, Ariñena 0, Internacional de Huesca 2, Santa Anastasia 1, Delicias 3, Alto Ricón 0, Sabiñánigo 5, Salavense 4 y Quinto 3, Peñafranca 2. Como comentábamos ya el otro día, pues en la parte de arriba de la clasificación ya estaba decidida con Robres y Casetas, los primeros, y por abajo pues descienden Delicias, Jacetanos, Ariñena y Fraga Peña Fragatina. Peña Fragatina. Que lo digo al revés. Y el resto de los equipos, pues bueno, Gurrea sería el que se ha quedado ahí tercero a puertas, que estaría un poco pendiente de ver si metemos a un equipo aragonés más en Segunda Federación y esos arrastres provocan más ascensos. Una pena lo del Sariñena, ¿eh? Un grande que... Pero vamos, estamos viendo, hablando también de históricos, ¿no? El Villanueva también ha bajado de primera a segunda regional. Ojo, estás hablando de un equipo que estaba jugando hasta hace bien poco en Tercera División, que a mí me ha tocado narrarlo para Footers. O sea que... Villanueva, si no me equivoco, descendió de tercera a preferente, al año siguiente descendió de preferente a primera. Sí, sí. Yo creo que hizo un año en primera y ha bajado de primera a segunda. Pues es una pena. A ver, al final también es cierto que es muy fácil, ¿no? Hablar desde fuera y sin conocer un poco lo de dentro, pero desde luego que lo que parece desde fuera es que son clubes un pelín a la deriva, ¿no? En el caso de Villanueva es un club que yo creo que tiene un potencial tremendo, unas instalaciones envidiables y bueno, pues es el ejemplo un poco no sé, de a lo mejor no tener un rumbo, a lo mejor no tener una directiva con una continuidad, y el caso de Sariñena, pues bueno, es un equipo que siempre ha estado un poco rodeado, ¿no? de cierta peculiaridad, pero es cierto que es una pena porque pues, Sariñena es que ha estado hace nada en Segunda B. Segunda B. Hace 2 años estuvieron a punto de ascender a Tercera División con Moy, con Moisés en el banquillo y solo les privó un Tamarite estelar que hizo no sé cuantísimos puntos y un playoff que al final se acabó llevando la Almunia. Entonces, pues bueno, choca por un lado, pues porque nos acostumbramos a ver a ciertos equipos, pero
no sé, tenemos el ejemplo de Zaragoza, que es que o sea, nos sigue chocando que esté en segunda división, pero es que estamos en segunda división por méritos propios. Entonces, pues al final estas cosas pues son delicadas, la verdad. Al final, por el nombre no se gana. Ni por No, la no, historia, ni es por... así. Se gana por tener una plantilla compensada y bueno, y sobre todo también mucha paz institucional, que yo creo que en algunos proyectos eso ha sido algo que se ha echado a faltar y Mira, bastante, ¿eh? leía esta mañana, Francho, un artículo que no viene ahora de Primera Federación, y no sé las temporadas que lleva la Primera Federación, no sé si son 2 o 3, y 3, 3, pues bueno, pues 3. en 3 temporadas me parece que había habido 37 destituciones. Es que se dice pronto, o sea, 37 destituciones, estamos hablando de una pasada. O sea, por ejemplo, en el grupo 1, que es el del Tarazona, pues si no me equivoco, el Lugo no sé si ha tenido 2 o 3 entrenadores, unionistas, que lo estuve viendo el Sí. otro día con el Barça B, tuvo destitución, Barça B tuvo destitución, Andorra tuvo destitución, o sea, quiero decir, una categoría que está arrasando, ¿no? Y es verdad que bueno, pues que esa paciencia, esa continuidad, yo también pues lo veo un poco bueno, mi madre es de Belchite y es verdad que en Belchite pues ahora entra una directiva muy joven, pero mi padre es de un pueblo al lado de Utrillas y conozco a muchos directivos. Al final es muy esclavo, es poco agradecido. Si necesitas a lo mejor el bar para poder tener un presupuesto un poco más fuerte y el bar te hipoteca por otro lado, entonces al final tiene mucho mérito muchos clubes lo que hacen, pues porque se hace de forma totalmente altruista y cada vez se profesionalizan más las cosas, se quiere todo mejor y cuesta mucho más el dar continuidad, el involucrar a gente más joven que pueda seguir dándole continuidad a ciertos proyectos y a ciertas ideas, y no es sencillo, es que no es sencillo. No es sencillo. Tenemos comentario. Dice, ¿qué le va a suceder a Sañena? Pues Canfranero de momento que baja a primera regional y a ver qué es lo que ocurre. Porque, bueno, pues hay mucha rumorología, ¿no? Yo espero y deseo que el Sañena siga viviendo muchos años y que lo volvamos de nuevo a recuperar para la lucha, porque es uno de los clubes históricos, ya no solo aquí en los Monegros, sino también en el fútbol aragonés. Y en el grupo segundo, Rafa, ¿cómo ha quedado la cosa? Pues en el grupo segundo me llamaba poderosamente la atención el comportamiento, ¿no? Comportamiento, por decirlo de alguna manera, del Ibeca, que no ha sido, o sea, desde que ascendió no ha sido capaz de ganar ningún partido, ha empatado 1, ha perdido 2, y fíjate, el Calatayud se queda solamente a 3 puntos, y al final el Cariñena ha sido campeón. Luego teníamos por debajo, se quedaba una plaza todavía por decidir, el Morés conseguía imponerse al Cariñena Atlético por 2-3, pero el Herrera también conseguía ganar su partido, que se estaban jugando en el descenso, entonces pues termina descendiendo Morés con Escalerías, el Corisá y Sporting Alcañiz que ya estaban descendidos. Aparte arriba, lo que hemos comentado, el Cariñena campeón y Ibeca asciende, han hecho un temporada los dos muy importante, y luego pues Calatayud a día de hoy es el equipo que ocupa la plaza de Copa del Rey, pero en el caso de que hubiera un ascenso de los equipos nuestros de tercera segunda federación, pues jugaría en tercera división y sería el Gurriel que jugaría esa plaza de Copa del Rey. Bueno, pues hecho ya el análisis, sabiendo quién se queda, quién se va y cómo quedará la cosa, todavía con pinzas, porque estamos pendientes de esa finalísima tan bonita que se va a vivir este fin de semana y el que viene yo creo que es un clásico de la tercera división aragonesa, como es este Binefar Monzón Binefar. Nos despedimos, luego te recupero, Rafa. Muy bien, gracias. Hablando precisamente de la tercera división aragonesa, tenemos a nuestra compañera amiga Laura Ferrer. Buenas noches, Laura. ¿Qué tal? Buenas noches, Francho y amigos de la grada. ¿Qué tal? Pues oye, dos eliminatorias preciosas, con todo lo habido y por haber, con todas las espadas en alto, y al final, pues, un clásico, el que vamos a vivir para saber quién va a ser el representante aragonés en esa pelea por ascender a la segunda federación. Pues efectivamente, porque se disputaba este fin de semana los partidos de vuelta con respecto a esa primera fase del playoff de ascenso. Primero jugaba el Huesca B frente al Binefar. Recordamos que en el global de la eliminatoria el Binefar
bueno, pues ha vencido por 5-3, pero el resultado del partido disputado ganaba el filial orcense por 2-1. Además se adelantaba en el minuto 33 Árguigue, Chicho empataba en el 64 y ya en el 82 ese doblete de Árguigue que al final, bueno, pues sirve para que el Club Deportivo Binefar, recordamos que en el partido de ida vencían por 4-2 y esa diferencia, ese global, pues hace que el Club Deportivo Binefar disputará ahora sí con el Atlético Monzón esa final, un partido ya que tenemos horario, será este próximo sábado 31 a las 7 de la tarde en Los Olmos, es decir, entre el Binefar y el Atlético Monzón. Eso es del primer partido. Tenemos que decir que chapó la Sociedad Deportiva Huesca llevando el partido al Alcoraz y aparte ambientazo brutal, muchos aficionados de Binefar que acudieron al Alcoraz, los Blue Boys, bueno, un partido de los que da gusto ver en un escenario como es el Alcoraz, que quiso abrir las puertas a su filial pues para jugarse este playoff de ascenso, ¿no? Al final no ha podido ser. El conjunto alto aragonés que se queda ahí después de haber ido líder, que fue líder durante muchísimas jornadas de la temporada, pues bueno, al final, como nos decía Bejarano, el primer equipo ha tenido que tirar también de jugadores del filial, que para eso está, y bueno, pues al año que viene a seguir remando, ¿no? No, si es que eso lo hemos comentado muchas veces, ¿no? El tema de los filiales de las categorías de abajo, pues el primer equipo que necesita refuerzos, en este caso era el equipo de la segunda división, la Sociedad Deportiva Huesca, que ha tenido, pues como tantos y tantos otros, pues tirar también de esa cantera que también se está trabajando bien. Y lógicamente al margen de todo, pues esa juventud también, esa bisoña de algunos futbolistas hace que los filiales en cualquier categoría son capaces de lo mejor y lo de lo peor, pero se puede catalogar de una muy buena temporada y que tiene que servir precisamente para seguir en ese trabajo de cantera, ¿no? Y de llevar los máximos futbolistas al primer equipo. Eso fue el sábado y el domingo teníamos esa otra finalísima entre el Club Deportivo Cuarte y el Atleti Monzón. Un Atleti pues que también iba arropadísimo por multitud de aficionados del conjunto rojo y blanco, la banda piló, gente que se animó a ir con sus vehículos a alentar a los chicos de Monzón, y el Cuarte pues que se vuelve a quedar pues fuera. Esta vez casi ya el año pasado de una manera muy trágica, pero este año pues rozándola. Sí, sin tan siquiera llegar, ¿no?, a esa fase final, Francho, recordar que en el partido de ida el Atlético Monzón ganaba por 1-0, con lo cual estaban, como se dice vulgarmente, con todas las espadas en lo alto, ¿no? Y además cuando en ese gran ambiente que se vivió en el municipal de Cuarte, se adelantaban los verderoles en el minuto 14, es verdad que fue en gol de propia meta, en un fallo defensivo del Monzón, y quedaba un mundo, o sea, quedaba prácticamente casi toda la primera y toda la segunda parte, ¿no? El Atlético Monzón se logró reponerse, sobre todo en esa segunda parte, donde pues aguantó también esos minutos de arreón del propio Club Deportivo Cuarte, y con Muñoz en la segunda parte pues se recompuso y estuvo muy certero, porque de hecho, pues fíjate, mediada ya la segunda parte, en el minuto 71, Abu Hab se hacía el 1-2, Gassama empataba en el 89, y bueno, pues a renglón seguido llegó el mazazo, porque ya fue, bueno, pues el punto y final para esta temporada para el Cuarte, porque llegaba ese 2-3 y gol de Ciruela que marcaba ese 2-3, y la alegría pues del equipo y de las propias gradas, no así para la parroquia verderola, que se tenía que, bueno, pues que ir a casa empezando la próxima temporada ya prácticamente, porque no han llegado a este partido final, ¿no?, que disputarán Binefar y Monzón. Francho. También ambientazo en el municipal de Cuarte, donde bueno, estuvieron el campo lleno hasta la bandera, cosa que a nosotros nos ilusiona muchísimo, porque eso significa que nuestro fútbol está más vivo que nunca. Si te parece, vamos con los dos protagonistas de esta final, de este clásico del fútbol aragonés, que es este derbi entre el Binefar y el Monzón y el Binefar. Vamos a darles paso. Pues vamos con ello. Ahí los tenemos. Buenas noches. Aquí que Raúl Buenas noches. Gerard, hola, buenas noches, ¿qué tal? Gerard, decía tu compañero Amin
En la semana pasada decía, yo quiero al Monzón. Pues sí, ¿no? Por todo lo que hay alrededor. Eso dijo, ¿eh? Oye, macho, dicho y hecho. Pues sí, bueno, aparte iba con esa ventaja al partido de vuelta. Bueno, es cierto, ¿no?, que en el vestuario se hablaba y encantados, ¿no? Será un partido muy bonito, la gente ya está enchufada y bueno, eso. Sí, sí. Bueno, buenas noches a los dos. Enhorabuena por esa clasificación final, que además sé que se va a vivir un gran ambiente. Pero fíjate, ahora me estoy acordando también de lo que es esta competición, corta, intensa, porque ahora no recuerdo al Binefar si lograsteis ganar a la Sociedad Deportiva Huesca en Liga. Pero sí que recuerdo que el Atlético Monzón no fue capaz de ganar la Liga al Cuarte, y en esta ocasión, en esta competición, lo habéis hecho en los dos partidos. Es curioso, ¿no? Sí, lo hablábamos también, ¿no? En Liga no ganamos ni en casa ni fuera de casa, pero sin embargo, pues bueno, un playoff al final pues es otra competición totalmente diferente, se vive de otra manera y creo que el equipo lo ha sabido gestionar perfectamente y bueno, pues sí, creo que hemos pasado de ronda de forma merecida. Mira, ¿Vosotros? tenemos un comentario que creo que es para Gerard. Dice, sola, vamos sola, que el sábado marcas gol. Eso te dice Miguelito La Lana. Ya, Pues sí, ya están calentando, el ambiente, Quique. sí. Bueno, a ver, está claro que va a ser un partido muy bonito. Yo creo que, ostras, que un derbi, sobre todo, que se centra un poco en la provincia de Huesca, creo que es algo que dice que se están haciendo las cosas bien, ¿no? Y que creo que, pues bueno, que no sé si se ha vivido algo en los últimos años como lo que se va a vivir este sábado y el fin de semana que viene. Entonces, bueno, pues a disfrutarlo y, pues bueno, pues que gane el Monzón, ¿no? Es lo que tengo que decir. ¿Hacéis apuestas ya o no, chicos? Gerard. Bueno, es difícil hacer apuestas porque somos dos equipos que estamos muy igualados, entonces pues es arriesgarse, ¿no? Yo sé que va a ser un partido de tú a tú, vamos a tomárnoslo sin presión y a disfrutar del partido, agradecer a la gente que venga a animar, que en estos últimos partidos lo han dado todo por nosotros y vamos a devolverles, ¿no? A darlo todo en el campo y hacerles disfrutar también. Quique, bueno, y para los dos también, hay que recordar en este caso que en la liga regular el Monzón con 57 puntos y el Binefar con 56, posiblemente se pueden dar todos los resultados, esperemos que haya muchos goles y que al final gane el mejor, como decimos, pero que en caso de empate, vosotros, Quique, lleváis esa ventaja, ¿no? Porque habría una prórroga de 30 minutos y en caso de que persistiera el empate es por esa clasificación en la liga regular. Sí, así es, así es. Llevamos esa pequeña ventaja, pero bueno, también hemos visto en las primeras eliminatorias que ni el Binefar ni el Monzón teníamos la ventaja y al final hemos pasado los dos, Sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, se puede dar porque al final hay partidos que se llega a ese caso, pero bueno, al final yo creo que se puede decidir en los 180 primeros minutos y si llega el caso de la prórroga, pues sí que tenemos esa pequeña ventaja pues que nos favorece. Fíjate, Laura, lo que es el fútbol, ¿eh? Lo que es el fútbol. El Binefar hace 3 temporadas se jugó el ascenso en Illueca y cayó en la prórroga, y el Monzón hace una temporada estaba en descenso. Estuvisteis descendidos. Y este año llegan los dos equipos a jugarse ser el representante aragonés en la fase siguiente, en la fase de ascenso a Segunda Federación. ¿Cómo lo analizáis cada uno en vuestro lado? Bueno, nosotros está claro que ya te lo deben haber dicho, Francho, que nosotros no nos esperamos estar ahí arriba. Estamos muy contentos, para nosotros es un logro. Hace 2 años no tuve la oportunidad, ¿no?, de vivir este playoff con el Binefar, pero ya me explicaron que fue una experiencia increíble y yo creo que bueno, pues lo mismo, vamos a disfrutar, vamos a jugar sin presión y muchas ganas, ¿no?, de que llegue el fin de semana y a ganar, porque es eso, que solo nos sirve ganar
y a por todas, sí. Sí, en nuestro caso ya no hace 2 jornadas, o sea, hace 2 temporadas, sino incluso esta temporada, en la primera vuelta ha habido tramos de la temporada que hemos estado rozando el descenso. Sí que es verdad que la segunda vuelta la hemos hecho prácticamente perfecta, por así decir, que es lo que nos ha llevado a estar en esta posición. Pues bueno, pues al final confiar en el equipo, creo que la plantilla desde el primer momento era una plantilla muy competitiva. Sí que pues bueno, tienes un poco en la mente pues poder entrar en estos puestos que al final pues han dado, y pues bueno, pues muy contentos a disfrutar del momento, que es muy difícil, el haberse clasificado, el haber pasado una ronda contra, pues en nuestro caso contra el Cuarte y en el caso del Binefar contra la Sociedad Deportiva Huesca, que creo que son 2 equipos súper competitivos, y bueno, pues a disfrutar de un ambiente muy bonito y pues que gane el mejor. Hombre, es cierto también que llegáis, las piernas pesan, ha sido una competición, es larga, dura, como siempre digo. La tercera red se puede calificar de profesional por cómo trabajáis, cómo entrenáis, no así económicamente, que siempre lo he dicho, pero y además de todo eso, pues con estudios y trabajos, ¿no? Y claro, se está haciendo larga, pero me imagino ya que las fuerzas están todavía, ¿no? Para seguir jugando estos partidos. Para los dos, la pregunta. Sí, es cierto que el otro día nos desgastamos mucho, ¿no? Era un campo donde sabíamos que íbamos a sufrir el Alcoraz, hubo tramos donde sufrimos y hubo tramos donde supimos disfrutar con el balón. Y bueno, cuando se acerca el partido y estás el sábado allí ya para jugar, no te acuerdas, ¿no? Que tienes las piernas agotadas, pues, y bueno, y vamos a disfrutar. Y a mesura que vaya pasando el partido, a medida que vaya pasando el partido, pues lo vamos a notar más, pero con ilusión nos lo vamos a tomar, con el apoyo de la gente, vamos a darlo todo. Claro, hay que seguir disfrutando de alguna manera, ¿no, Quique? Sí, a ver, está claro que al final la temporada es larga y conforme vas pasando rondas, pues bueno, pues bendito tiempo, ¿no? Que alargas. Pero yo creo que al final para un playoff sacas fuerzas de donde no hay, ¿no? Yo creo que es algo precioso que lo viven pocos equipos durante una temporada. Entonces, bueno, pues agotaos. Claro que al final hay momentos que estás cansado, que de piernas, como bien ha dicho Gerard, pero creo que se sacan fuerzas de pues que a lo mejor en otros partidos no lo sacarías, pero creo que estos partidos mentalmente te hacen que seas un poco más fuerte a nivel físico. Sí, que te crezcas. Mentalmente, si estáis fuertes, te creces. Eso es, sí. La última. Ahí va, se ha ido Francho. Hola. Sí. Bueno, pues nada, la última. A ver si aparece por ahí Francho, que nada, ya que estáis a aprovechar, ¿no? Porque como digo, va a haber un gran ambiente. El horario en Binefar, en Los Olmos, será a partir de las 7 de la tarde. En Monzón será el 8 de junio. Bueno, no tengo el horario todavía confirmado, no sé si lo sabréis vosotros, ese partido de vuelta, pero bueno, al menos para desearos unos a otros suerte y sobre todo que disfrutéis de todo el campo y que la gente disfrute. Ah, ya está por ahí Francho. Ya estoy. La última ya. El factor afición. Los dos tenéis a la afición enchufadísima. Por parte del Binefar a los Blue Boys, por parte vuestra, Quique, a la banda Piló. Yo creo que va a ser, clásicos vuestros ya son bonitos, este va a ser el gran clásico. Sí, en Monzón la verdad que la gente está muy ilusionada. Además, la banda Piló creo que aún más, ¿no? Que creo que pues ya lleva prácticamente toda la temporada animándose incluso a los partidos de fuera. Creo que al final es un apoyo buenísimo para nosotros. El otro día en Cuarte fue algo precioso. El partido de ida también súper bonito. Creo que pues bueno, pues que son momentos que están disfrutando mucho y que también nos hacen disfrutar a nosotros de tener una afición así. Sí, totalmente. Fue increíble disfrutar de los Blue Boys en el Alcoraz, tanto en el Alcoraz como en Los Olmos en el partido de ida. Fue increíble, ¿no? Celebrar con la afición al final del partido fue algo increíble. Al final te da esta fuerza, ¿no? Para continuar lo que hablábamos antes del cansancio. Yo creo que al final ellos te dan la fuerza para seguir adelante.
Y por último, si me permites, quería dar una mención a Alejo y a Raúl, que están lesionados de larga duración y creo que se merecen estar con nosotros este partido, y más para Raúl, que para él debe ser más especial aún. Bueno, pues darles las gracias por el rendimiento que han tenido, ¿no?, durante toda la temporada, y que vamos a estar con ellos y que lo vamos a hacer por ellos también. Pues yo una cosa final, desearos suerte, por supuesto, como he dicho anteriormente, que tratéis de disfrutar dentro del campo y que así lo haga también la afición, las dos aficiones. Suerte a los dos, y que lo que queremos es que al final, bueno, pues lamentablemente solo vais a pasar uno, pero que al final del recorrido tengamos un equipo más en segunda red. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Mucha suerte a Quique, mucha suerte al Atlético Monzón, y después en el campo nos vamos a ver seguro, y bueno, y a disfrutarlo, y ya está, a tope. Claro, igualmente, sí. Igualmente. Venga. Para vosotros, y que gane el mejor. Eso Adiós. es, sobre todo disfrutarlo. Perfecto, Adiós. Bueno, pues vamos a ver si tenemos de nuevo a Francho, que se nos ha ido todavía otra vez de la pantalla y ahora está por aquí. Bueno, pues Rafa, no sé dónde está Francho, ¿eh? A mí no me... Si no quieres lo hago sé. de Francho un rato. Sí, a ver si aparece por ahí. Ya No está, sé ya está. Macho, aquí no negros con el internet, me cago en la leche. Que no se va, se viene, se va. Bueno, pues ya está. Ahora, un abrazo. Vamos con la segunda federación, con el único partido, con toda su grandilocuencia, entre el Club Deportivo Teruel y el Club Deportivo Numancia. Un partido con mucha expectativa, pero que al final, Rafa, 0-0. Todo por decidirse. Sí, bueno, yo creo que vamos a tirar un poco de clásicos, y eso que ya sabes que a mí no me gustan mucho los clásicos, ¿no? Pero típico partido de playoff. Al final el Numancia es un muy buen equipo, ha quedado segundo de su liga, solamente se ha visto superado por un Pontevedra que ha hecho muy buena Copa del Rey, por ejemplo, Pontevedra, o sea que era muy buen equipo. Y el Teruel pues, es un equipo que, a pesar de haber quedado quinto en el grupo nuestro, pues es un equipo de los que venía con muy buena dinámica y que evidentemente yo creo que es muy, muy, muy temido. Al final nos estamos viendo, yo creo que en los partidos de ida que les está tocando a los equipos aragoneses, sobre todo jugar los primeros partidos en casa. Yo creo que lo vivimos un poco con el Talavera, y lo vivimos también incluso con el propio Teruel, con el Baleares, y evidentemente con el Teruel, con el Numancia el otro día, ¿no? Mucho respeto, y jugándosela a los partidos de vuelta, a los partidos de casa. En el caso de la Athletic Baleares pues no le salió bien, en el caso del Talavera sí le salió bien, lamentablemente, con el Utebo. Y yo creo que todos esperábamos a lo mejor un Numancia un poco más atrevido, y pues vino el Numancia de oficio, y bueno, pues que se va a jugar todo en todos los pajaritos en la vuelta. Es verdad que al final en duelos tan igualados con equipos tan potentes, pues el factor clasificación es un factor importante en caso de empate, pero yo creo que sería un error por parte del Numancia salir a empatar, porque al final el Teruel es un muy buen equipo, y yo confío que allí los pajaritos hagan un buen partido, como hicieron en el campo del Baleares, y consigan llevarse la victoria y ascender. Hubo también moviola, ¿no, Rafa? Sí, al final es que estos partidos siempre llevan polémica, Francho, pero bueno, yo no lo sé, a lo mejor ahora que se está profesionalizando todo tanto, y que cada vez quedan menos competiciones. El otro día, por ejemplo, estábamos viendo, yo no me había fijado, ¿no? Pero los partidos de Primera Federación, cuarto árbitro, a lo mejor determinados partidos de playoff para ascender a categorías que ya son profesionales, porque Segunda Federación es profesional, pero Primera Federación es profesional. Igual se podía a lo mejor tirar un poco de tecnología, ¿no? Pero bueno, yo creo que a lo mejor también se perdería un poco la esencia esa del fútbol de casa. Y bueno, hay veces que te dan, otras te quitan, y ya sabes cómo va esto. Pues fíjate que aquí hay cuarto colegiado, porque en el anterior partido el cuarto colegiado estuvo pendientísimo del banquillo, de los dos banquillos. De hecho, fue el que amonestó a
a varios jugadores del Athletic Balears y también a alguno del Club Deportivo Teruel. O sea que, bueno, Lo del cuarto árbitro a veces también es un poco gracioso. El otro día no sé qué partido estaba viendo también, un golpe en primera división, bueno, en primera división no, la normal, un choque de cabezas, pues se tiene que parar el juego, tienen que salir los dos jugadores a ser atendidos, ¿no? Y el cuarto árbitro está ahí, no es capaz de decirle al árbitro, vale, los ha revisado bien, pero tiene que venir el árbitro. Es que al final hay mucho protocolo en lugar de ser prácticos, y evidentemente yo creo que el cuarto árbitro está para aportar, y en el caso de que dices de Baleares, pues evidentemente aportó. Pero claro, de ahí a contradecir o alguna decisión, pues ya es muy complicado. Es que al final ellos también, así, nervios, presión, tensión, pues imagínate, los pajaritos este fin de semana va a estar lleno a tope, y el árbitro que pite eso pues seguramente estará jugando también el ascender, con lo cual pues es que es fácil equivocarse. Sí, no. De hecho, los árbitros que han colocado para estos duelos son los que se están jugando el ascenso el año que viene a primera ref, que se dice pronto. Teníamos que decir que el Club Deportivo Numancia ha remitido una gran cantidad de entradas para el Club Deportivo Teruel, o sea que se va a vivir una fiesta al igual que se vivió en Pinilla. En los Pajaritos vamos a tener muchísimo ambiente, muy buen ambiente, que eso es lo que realmente a nosotros nos importa. Lástima que se tengan que enfrentar dos conjuntos, pues que a lo largo de toda esta trayectoria que han tenido en la liga, pues nos habría gustado que hubieran ascendido los dos, la verdad, porque el Numancia se nos hace raro verlo en segunda, y al Club Deportivo Teruel, después de haber catado la primera federación, también se nos hace raro. Sí, son equipos, sobre todo el Numancia, ¿no? Es que al final están hechos para más. O sea, el Numancia, sin ir más lejos, no lo hemos visto hace tanto en la Romareda, ¿no? Jugando contra el Zaragoza, y ahora pues está jugando contra nuestro UTO, contra nuestro Barbastro, contra nuestro Teruel. Y el Teruel, pues un poco lo que hablábamos semanas atrás, ¿no? Con invitados, pues que ojalá hubiera durado la liga 3 o 4 partidos más, porque yo creo que al final los partidos que se le escapan al final son un poco ya, pues, que te da igual a lo mejor quedarte, que no da igual, pero a lo mejor te da más igual quedarte cuarto que quinto. Y es verdad que Numancia, pues yo no sé si por cercanía o por qué, pues al final yo creo que es un club que al menos a la gente, yo creo que de Aragón, es un club que nos cae simpático y nos cae bien, y es una pena que no lo haya tocado otro emparejamiento, desde luego. Hemos perdido a Francho otra vez. No, estoy. A ver, tenemos al correcaminos del Club Deportivo Teruel, a Isaac. Y ahora a Carlicos también. ¿Ves cómo estaban los dos? Que me vuelve el Alejandro loco. Ya tengo yo mala conexión aquí en los Monegros, pero que no está, que está. Están los dos. Buenas noches. A los dos correcaminos de ambos equipos. A Carlicos González lo he narrado ya hace mucho tiempo, bastantes goles de Carlicos cuando militaba en la Sociedad Deportiva Tarazona, y a ti, Isaac, pues la verdad es que ha sido primero una gran sorpresa encontrar un jugador como tú para el Club Deportivo Teruel cuando te enrolaste en invierno, y has caído de pie, amigo, ahí en la capital del Torico. Bueno, pues sí, la verdad que sí ha sido una decisión que ni yo me lo creo aún cómo ha ido el año, pero bueno, queremos acabarlo bien, así que a ver cómo acaba esto. Y tú, Carlicos, te fuiste con Javi Moreno al Club Deportivo Numancia a crecer después de haber ascendido a la Sociedad Deportiva Tarazona, y de nuevo otra vez en el mismo brete, Carlos. Sí, la verdad que muy contento de nuevo en casa. Volví en enero y la verdad que es la mejor decisión que pude escoger, y bueno, y si Dios quiere pues culminarlo. Buenas noches a los dos, y lo primero, desearos suerte a los dos de cada playoff. Evidentemente a nosotros pues se nos ven los colores, Carlos, ¿no? de quién nos gustaría que ascendiera, a pesar de que, como he dicho, el Numancia yo creo que es un club muy querido aquí en Aragón,
Y un poco la pregunta va dirigida para los dos. Si quieres empiezas tú, Isaac, y luego respondes Carlos. ¿Esperáis un partido? Lo primero, si os sorprendió un poco el partido, digamos, muy táctico, muy de respeto de la ida, y si esperáis el mismo tipo de partido en la vuelta o pensáis que se puede desmelenar el fútbol en el partido de vuelta. Bueno, a ver, esperar el partido, pues sí, porque sabíamos que era un rival muy difícil y que su plan tenía bastante claro lo que quería hacer y que iba a ser un partido muy complicado y de pocos goles, así por decirlo. Y bueno, yo creo que o creemos que va a ser igual a la vuelta, un partido muy serio, táctico y que ninguno quiera fallar, pero yendo a por la victoria, claro. Bueno, pues en mi caso, sí es verdad que nosotros sabemos que el Teruel es un equipo que propone mucho, sobre todo con balón, que se expone bastante y bueno, nosotros sí es verdad que bueno, los números están ahí, que es muy difícil meternos mano, pero sí es verdad que esto es un juego de errores, que cualquier error pues la terminas pagando, pero sabemos que la eliminatoria no era de 90, sino de 180 minutos y una de las cosas era extraer el partido, digo, sobre todo aquí a los pajaritos y bueno. Esperemos que ojalá salga igual, pero sabemos que va a ser una eliminatoria bastante larga y bueno, que gane el mejor. Sí que a lo largo de toda esta temporada hemos visto un Club Deportivo Teruel que ha ido de menos a más a lo largo de toda la campaña. Unai Mendy ha estado muchas veces en el programa y él nos dice que a él lo que le importaba era transmitir esa filosofía de fútbol a sus jugadores. En tu caso, Carlos, que llegas en el mercado invernal, ¿cómo has visto la filosofía de Aitor en vuestro equipo, en vuestro conjunto? Porque os ha pasado en estas 2 últimas temporadas que os ha faltado bien poquito para acceder a Primera Federación directamente. Sí, nosotros tuvimos, por desgracia, un rival directo que hizo las cosas, pues bueno, un pelín mejor que nosotros, que fue el Pontevedra, que es un equipo que bueno, se asemeja bastante, sobre todo al Teruel, en la manera de proponer el juego. Y bueno, al final no se pudo dar el ascenso directo y bueno, el siguiente objetivo era al menos amarrar la segunda plaza para poder, pues bueno, depender de nosotros y que no nos pasase lo del año pasado. Y al final se dio y bueno, y adaptarnos pues sobre todo a lo que pide el míster, ¿no? A su manera de jugar y sobre todo pues cuando no se tiene el balón. Es lo que dio fruto durante toda la temporada y bueno, y que menos que acatarlo y adaptarse. ¿Cuánto pensáis que puede ser de importante ya no el factor campo como tal? Que evidentemente los pajaritos, yo no sé si quedará alguna entrada para ir a ver el partido porque se llevan vendiendo desde la semana pasada, pero si ese factor clasificación, ¿cuánto pensáis que puede ser de importante pues desde el punto de vista del Teruel y desde el punto de vista del Numancia? ¿Cómo manejáis esa situación? Bueno, a ver, la verdad que acabar segundo o más arriba, pues tienes esa ventaja y, a ver, no juegas más tranquilo, pero sabes que en el caso de empate pasas y estás algo más tranquilo. Pero, a ver, nosotros da igual si hagamos segundo o quintos, haríamos lo mismo, que es ir a ganar, porque es la única manera que sabemos jugar los partidos, jugar al balón, en plan, tocar, jugar bastante y ir a por la victoria siempre nosotros. Entonces, yo creo que en nuestro caso no hubiera cambiado nada de la forma o nada, sí, jugaríamos igual a ir a por la victoria. Bueno, en mi caso sí es verdad que bueno, que te da entre comillas ese punto de tranquilidad, pero bueno, al no tener ninguna ventaja en el marcador, pues sí es verdad que el partido se juega desde cero y en mi opinión soy de los que el equipo tiene que salir a ganar, pensando en el 0-0 y demás, y obviamente y más con un equipo como el Teruel que viene de clasificarse quinto, que obviamente muchas veces los quintos, que son los que mejor en dinámica llegan al playoff, son los que más peligro pueden generarte. Sí que, como te está comentando Isaac, a lo largo de toda la temporada, y de hecho se pudo ver contra el Athletic Balears, a mí a poco me da un chungo, Isaac, de ese partido narrándonoslo, porque sacaban el balón jugado desde atrás,
con presión alta del Athletic Balears, que yo me imagino, Carlos, que habréis visto los vídeos, ¿no?, del Club Deportivo Teruel, y sobre todo en ese encuentro frente al Athletic Balears. Pero es que a mí el Teruel no engaña, o sea, el Teruel es lo que es, o sea, lo que tú ves es lo que ellos muestran, ¿no es así, Isaac? Siempre vais a jugarla desde atrás, a sacar el balón jugado, a construir desde atrás, si hay que hacer presión alta, a intentar, pues bueno, achicar espacios para que no jueguen cómodos. Yo creo que ahí, Carlos, eso lo tenéis más que estudiado, porque aparte también lo habéis sufrido en Pinilla. Sí, tranquilo. Disculpa. No. Justamente, pues yo vivo con Dorron y con Musta, que entre comillas son medio aragoneses los dos, que los dos viven ahí, y por la mañana estábamos viendo el partido y bueno, fue un partido loco, y bueno, ya cuando marcaron el gol que rompía la eliminatoria, sí es verdad que bueno, que el Baleares pues se dejó ir un poco, y bueno, ellos seguían con hambre de más goles. Y es lo que yo siempre he dicho, un equipo que entre comillas no tiene nada que perder es mucho más peligroso que un equipo que tiene mucho que perder. O sea, que estás con Dorron y con Musta. Joder, macho, vaya dos alicates, ¿eh? Hombre, son como mis padres. Hombre, fíjate, Musta, que parece que sea un juvenil de 18 años, y Dorron lo mismo, ¿eh? Sí. Hombre, fue el año pasado ya estuve, salió, bueno, a nivel personal bien. Sí es verdad que el desenlace no fue como el que esperábamos, pero fue una de las cosas que la decisión de salir de Sanlúcar fue que pesó mucho y hizo que yo viniese para acá. Te volvías a casa, ¿no, Carlos? Sí, nunca mejor dicho, al club, con los dos con los que había convivido el año pasado, y bueno, que fue un año espectacular convivir con ellos dos. Se ve mucha euforia tanto en un equipo como en otro. ¿Cómo lo estáis viviendo, sobre todo vosotros, en las calles? Tanto Isaac en Teruel, que tiene enchufados a todo el mundo, ya no solamente al frente de Mudéjar, sino a toda la capital, a toda la ciudad. Y vosotros, Carlos, que como nos decía la semana pasada el Flecha Dieste, mi primo, también la gente está como loca, haciendo cola para las entradas. Dice, tío, que es que íbamos a entrenar y estaba la peña afuera para pillar las entradas. ¿Eso cómo lo estáis gestionando, las dos plantillas? A ver, en nuestro caso, como el equipo en sí no estaba en Teruel, que nosotros estábamos entrando y tal en Zaragoza, pues eso no lo sentimos tanto, pero eso es verdad que la ida la afición nos recibió bastante así, muy bien, que ni yo me lo esperaba, que era tanta gente, y pues durante todo el año que he estado aquí, pues la gente pues te dice, te apoya, te anima, aunque no vayan bien las cosas. La verdad que en el campo eso sí que se nota que la gente te quiere, entonces tú intentas dar lo máximo, y bueno, nada, esperemos que sigan así, que ya queda nada, un paso más, acabarlo lo mejor posible y ya está. Pues nada, los numantinos pues tienen sobre todo ganas de, entre comillas, la revancha del año pasado, que se quedaron con la miel en los labios, y bueno, y tienen ganas de ver a este club pues lo más arriba posible, ¿no? Si Dios quiere, pues dentro de poco de vuelta en el mundo profesional. Y están muy volcados con el equipo, y yo siempre he dicho que la afición numantina es muy generosa, que tú de nada que le das, ellos pues te reciben y te dan el doble si pueden. Y bueno, y el otro día se vio, ¿no?, el desplazamiento que hubo a Teruel, y bueno, y por lo que se escucha y se ve que va a haber un llenazo el domingo. Es una pena, lo estábamos comentando con Francho en la entradilla, ¿no?, que al final se enfrentan dos equipos de la España vaciada, y qué lástima que no haberse enfrentado, ¿no?, y que dos equipos de España vaciada pudieran jugar los dos el año que viene en Primera Federación, y un poco hacer ese ruido, ¿no? Porque mi padre es de un pueblo de Teruel, y hay algún chico que es socio que es importante, ¿no? Porque al final la gente lo vive, se desvive. Evidentemente la gente en ciudades más pequeñas, como puede ser Soria, como puede ser Teruel, pues es de otra manera, y evidentemente los futbolistas, pues al estar también en otra categoría, pues también se vive una relación así como más cercana. Entonces, no sé si a vosotros os puede no pesar
no pesar eso, pero sí como sentir más responsabilidad, porque la semana pasada el tema, por ejemplo, del Atlético Baleares, pues al final el Atlético Baleares no había mucha gente en el campo, pero claro, es que al final Palma tiene 400.000 personas o 300.000, las que sea, y hay un equipo en primera división, con lo cual es más difícil que, ¿no?, que los equipos sean de ese equipo, pero en vuestro caso hay todavía más sentimiento de intentar devolver un poco ese cariño a la gente, o no sé si habéis vivido algún otro playoff en algún de lo que tenéis ahora, no sé cómo lo estáis viviendo eso. A ver, yo el año pasado hicimos playoff con el Rayo Cantabria, pero la verdad que no es nada parecido a esto, porque ahí éramos un filial y como afición y tal no tenemos, pero aquí la verdad que es lo que has dicho, sientes que le debes eso a la afición, a la gente de Teruel, con todo lo que han hecho, en plan estar en los malos y apoyando al equipo, es como que le debes el último empujón de subirlo a primera vez, y también a mis compañeros y al entrenador, que ellos son los que están a mi lado todos los días, el día a día. Entonces como que lo haces porque te gusta el fútbol y tal, pero también por la gente que está en Teruel y tus jugadores, pues es como que haces todo lo posible para devolverles eso que no sé, sientes como le debes algo, así por decirlo. Pues bueno, algo parecido me pasó a mí en Tarazona, ¿no? Una ciudad de Tarazona que, bueno, que no llega ni, yo creo que es un tercio de la población que hay aquí en Soria. Y así fue, ¿no? La alegría que yo sentí ese día no la he vuelto a sentir, y sobre todo, pues desde ese entonces, como decimos a veces, pusimos a Tarazona en el mapa y ya la conoce bastante gente, y más este año que se quedó a la puerta de hacer el playoff. Y sí es verdad que bueno, que aquí solo ves las caras, por ejemplo, yo solo recuerdo Yecla y ver a la gente llorar después de no sé cuántos kilómetros, pues sientes que le debes algo, ¿no? Que le debes algo a esa gente, y bueno, y eso es una de las razones por las que yo bajé de categoría y volví aquí, porque aquí fui feliz, porque aquí siento que me quedaba algo por hacer, y porque aquí yo obviamente me siento futbolista, ¿no? Un club como el Numancia, y sí es verdad que en el día a día, sobre todo, vas a hacer las cosas cotidianas, y el aliento que te dan los aficionados, pues la verdad que te agradecer, y bueno, y se te ponen los pelos de punta. Yo creo, Carlos, que eso os pasó a todos los que ascendisteis a la Sociedad Deportiva Tarazona. Vivíais allí, ibais a echar el café con el que te daba aliento en el campo, con los del Fondo Bocci. Es que es otro fútbol, es un fútbol completamente diferente. Ahora dice Isaac, bueno, con el Rayo Cantabria jugamos playoff, pero es un filial, y los filiales pues son lo que son. No es lo mismo. Claro, No es lo mismo. No es la identidad de un conjunto que tú sabes que es primera espada, que sabes lo que hay detrás, tanto vosotros con el Frente Rojillo, el Club Deportivo Teruel con el Frente Mudéjar. No sé, es esa fiesta del fútbol que la pudimos vivir el sábado por la tarde, y que ahora la vamos a volver otra vez a vivir, que yo me imagino pues que es algo que estáis esperando todos, unos ya pues para decir, oye, hasta aquí hemos llegado, el que gane fenomenal y el que no, pues a pensar en el año siguiente, y yo creo que lo hacéis sobre todo por los aficionados, no por la gente, que es para lo que jugáis. Claro, es que es eso, como os dije antes, que es verdad que también por un compañero o por los entrenadores y tal quieres hacerlo, pero también más aún por la afición, porque que desplacen desde su casa un domingo por la tarde a verte, no, yo creo que merecen algo más, no merecen ir allí y verte no hacer lo que tienes que hacer, es darte la vida en el campo, y si ganas, pues muy bien, que confío que sí que vamos a ganar, y si no, pues lo hemos intentado todos, no quedarnos con las ganas o algo por dentro diciendo, podríamos haber hecho algo mejor y no lo hicimos. Entonces es darlo todo para ellos, para que por lo menos se sientan orgullosos del equipo o del campista en el campo. Y aparte a ti es que te han acogido de cine, Isaac. No sé, la verdad que sí, yo aquí porque vamos, te quiere, yo es algo que, fíjate que yo he tenido la mala suerte de que este año os he narrado mucho, pero no he podido hacerlo en el campo por cuestiones de la propia tele, ¿no? Pero es que eso se transmite, o sea, llega, pasa la pantalla, traspasa la pantalla, el ver el cariño, macho, que te tiene la gente, tío.
No sé si yo desde el primer día que llegué aquí ya sentí un cariño, un amor aquí que no había sentido en ningún equipo en ningún lado. La verdad que si me ha ido bien en lo futbolístico, yo creo que ha sido gracias a eso, a mis compañeros que me han ayudado en todo y al entrenador que la verdad que me ha cambiado muchísimo la vida y la afición. Yo creo que esto es gracias a ellos, a mis compañeros, la afición y al entrenador, porque yo creo que ha sido todo lo que puede pedir un jugador del fútbol. Me lo han puesto muy fácil todo, la verdad. Y tú, Carlos, me imagino que también, ¿no? Queriendo devolverles el favor a los del Frente Rojillo. Hombre, la verdad que sí, sobre todo pues como fue mi vuelta a último momento y con el recibimiento que tuve, que ni yo me lo esperaba, pues ojalá pues darle una pequeña parte de todo ese cariño, si puede ser pues con una fiesta el domingo, pues bueno, pues te lo firmaría ahora mismo a sangre, sobre todo pues después de lo del año pasado y demás, que nos llevaban en volandas a pesar de a veces resultados negativos, pues qué mejor que eso. Pues Carlos, Isaac, un placer teneros aquí en la Grada FM. A ti, Carlos, desearte lo mejor. Ya sabes que te tengo mucho cariño. Y a ti, Isaac, pues 3/4 de lo mismo. Este año ya sabes que no militas en equipo aragonés, nosotros vamos a ir con el Club Deportivo Teruel, pero creo que lo importante es que va a ser una absoluta fiesta y que lo vais a disfrutar muchísimo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo a los dos. Un abrazo. Bueno, pues yo creo que sin trampa ni cartón. Sabemos cómo va a jugar el Club Deportivo Teruel. Yo creo que los que hemos seguido al conjunto rojillo durante toda la temporada van a seguir fieles a su estilo. Y el Numancia, pues que es un equipazo y que ahora encima pues se lo juega en casa, con su gente, con su afición. Y que yo creo que va a ser un festival de fútbol. Yo estoy claro, lo tengo clarísimo, vamos. Sí, yo también creo y espero que sea un partido un poco más abierto del que quizá vimos. Y bueno, si el Teruel tiene la suerte de poder ver puerta, evidentemente el partido se cambia mucho, ¿vale? La primera eliminatoria vimos muchos goles en todos los partidos bueno, prácticamente en todos, en los de la vuelta. Y vamos a ver, yo confío en el Teruel y en ese estado de forma y en esa energía, esa palabra tan valiosa y que me ha gustado tanto de nuestro amigo Unai Mendia, que ojalá esa energía se pueda canalizar en buen fútbol, en tranquilidad y que el Teruel ascienda, que es lo que queremos todos los aragoneses. Pues mira, hablando de ascenso, tenemos a la Sociedad Deportiva Tarazona en Primera Federación haciendo los deberes hasta el último encuentro. Y te tengo una sorpresa, Rafa. Y es que vamos a tener al mejor portero de la categoría. ¿O no es así, señor Fiboli? ¿Dónde estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Lo del mejor portero de la categoría no lo digo yo, lo dicen los números, digo. Yo tampoco lo puedo decir, que queda feo. Bueno, la estadística dice que ha sido el mejor portero de la categoría. ¿Y eso a qué lo achacamos? Aparte de que te has pegado auténticos paradones, porque de hecho en muchos de los vídeos que echa el canal de FEP Televisión salías tú. O sea, bueno, no solo yo creo que es algo grupal también. Al final hemos basado la temporada en ser un bloque, en primero defender, y a partir de defender pues siempre vas a puntuar. Y luego pues hemos tenido la suerte también de que hemos tenido la suerte de ver puerta en muchos partidos. Adri Fuentes, que ha estado como un tiro, nos ha dado la vida también, y luego pues que como bloque hemos sido muy eficaces en las dos áreas. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. ¿Cuántos años hace que no te veía? ¿Cómo estás? No escucho bien esto ahora. ¿Se me oye o se me ha cortado? Sí, se te ha cortado. Ahora sí. Vale, que digo que hacía muchos años que no te veía, que no te saludaba, que entiendo que todo bien. Y lo primero, felicidades por el año no particular, Diego. Yo con Diego coincidí cuando era un renaco bajo en el infantil de Zaragoza, ¿no? Y fíjate, ya se ha llovido. Ha crecido bastante ya.
Sí, ha crecido bastante. Yo vengo desde hace un tiempo haciendo esta parte de Primera Federación y yo tenía un temor con el Tarazona que evidentemente semana a semana me habéis ido quitando ese temor, ¿no? Y es que estabais haciendo unos números muy buenos, pero la clasificación no se rompía nunca. Y yo decía, joder, al final a ver si se les va a hacer largo. Pero coño, es que quiero decir, el Tarazona va a terminar sexto este año. ¿Cómo lo habéis vivido? Porque yo estuve el otro día viendo el Barça B, por ejemplo, con Unionistas. Un Barça B que se le pone el partido 0-1, Unionistas que fue a no jugar absolutamente nada, consiguen levantar el partido, descuentan 7, descuentan 6 en Tajonar y hace el Osasuna empata el partido y el Barça B baja. ¿Cómo habéis vivido la diferencia de puntos que ha habido entre el playoff y cómo habéis gestionado el día a día? Porque al final entiendo que aunque el Tarazona está haciendo muy bien las cosas, los nombres asustaban, ¿no? ¿Cómo habéis llevado ese día a día, esa gestión? Hombre, nadie desconoce los nombres que hay en la categoría. Al final juegas muchas semanas contra transatlánticos y bueno, pues durante el año al final sí que es verdad que tú tienes la ilusión de hacer un buen año, tanto en lo individual como en lo colectivo, de cumplir el objetivo que marca el club, que era la salvación. Luego sí que es verdad que empezamos muy bien, llegó una racha un poco más regulera en cuanto a resultados que no se nos daban, teníamos momentos en los que la fortuna no nos sonreía y te veías siempre jornada tras jornada con el agua al cuello. Luego al final, en 2025, tras empezar el año, lo empezamos como un tiro, ganamos mucho y después de mes y medio de 4 victorias, un empate, nos habíamos alejado del descenso 4 puntos y decías, hostia, y ya empezaba ahí un poco la incertidumbre de decir, hostia, a ver, este año en cuánto estará la salvación, y hacíamos ahí cuentas y decíamos, hostia, con 47 a lo mejor este año, cuidado, porque los de arriba no están sumando tanto, los de abajo ganan mucho y bueno, pues al final día a día hemos currado, hemos salido cada partido a ganar, hemos peleado cada balón y creo que esa es la esencia del equipo, ¿no? Que no damos un balón por perdido, tanto dentro de nuestro área como en el área contraria y que al final los resultados se nos han ido dando por eso, por insistencia, por pesados, por hacer incómodo al rival que decíamos que tenemos que hacer que el rival, que quieran salir de aquí, que quieran que acabe el partido y pensar en la semana siguiente. Y luego pues como te digo, que creo que tenemos un equipo que hemos construido un bloque muy sólido y que, lo que te he dicho antes, que en las dos áreas hemos sido muy eficaces. Y en ese bloque tiene mucho que ver el municipal y luego el míster, ¿no? Juanma, que ha llevado un guión y no se ha salido de ese guión, Diego. No, al final es nuestra esencia, como te he dicho. Tienes un campo en el que juegas de local cada 2 semanas que tiene unas dimensiones más pequeñas y que eso te lleva a tener un plan de partido y un estilo de juego pues mucho más directo, de pelear, de luchar, de ataques rápidos, de meter mucho balón al área, de centros, de darle también mucha importancia al balón parado, de intentar que los rivales que te generen lo menos posible. Al final, desde que metimos la línea de 5, eso es algo que nos ha dado bastante porque estábamos muy seguros. Cuando estábamos en bloque bajo, sin balón, eran momentos en los que estábamos tranquilos, disfrutábamos defendiendo y eso también, pues eso, trabajo del míster, trabajo de la filosofía del club, que al final tiene muy claro lo que tiene que ser el equipo y que pues, los resultados están ahí. Al final, el año pasado consiguen salvarse y este año pues también nos salvamos también con 3 o 4 jornadas de antelación, que todos lo hubiéramos firmado en agosto. Y si llega a durar la liga 3 partidos más, os metéis en playoff, macho, a la marcha que llevabais. Bueno, sí, nos queda esa espinita, ¿no? Porque decíamos, bueno, los últimos partidos ya cuando estábamos salvados de seguir compitiendo igual, de que si seguía habiendo opciones de hacer playoff, que no tuviésemos la sensación de que nos habíamos dejado llevar y que si los resultados por encima se habían dado y nosotros no habíamos estado a la altura, que no nos quisiésemos tirar de los pelos cuando terminase el año por haber desperdiciado la oportunidad. Y bueno, al final es bonito ver al Tarazona sexto, justo detrás del playoff, Copa del Rey. Es al final el premio a todo el trabajo que hemos hecho, al no dejar ningún partido sin competir, que bueno, y luego también que todos los partidos que hemos perdido hemos estado por la mínima, hemos estado dentro del partido hasta el final.
qué curioso es, Diego, esto que estás un poco comentando. La clasificación de los 5 últimos partidos deja campeón de esa liga de 5 a la Morevieta, que ha descendido, si no me equivoco, último, que ha hecho 4 victorias y una derrota, y el Tarazona sería tercero. O sea, solo ha hecho mejores números que vosotros la Real Sociedad B, que si no me equivoco también va a jugar playoff. Hablábamos antes con Carlos González, ¿no? Que nos ha comentado que experiencias más bonitas que había tenido había sido ascender con el Numancia. ¿Qué sensación tuvisteis este fin de semana vosotros de terminar el Municipal ganando, dejando al Tarazona en una clasificación histórica y encima con ese acceso a la Copa del Rey? ¿Qué sensación te genera a ti? Tú, Diego, que has estado en canteras profesionales, que has estado en filiales, ¿cómo ha sido para ti en un humilde como el Tarazona? Bueno, al final es un poco diferente, sobre todo a nivel de día a día, ¿no? No tienes esas comodidades que tienes en otros sitios, en otros clubes de más nombre. Por ejemplo, no tienes tu ropa lavada, pero poco más. O sea, nosotros al final el día a día es un día a día muy humilde, pero que al final lo que importa es a partir de cuando empieza el entrenamiento en el campo y cuando llega el partido, los 90 minutos que dura. Al final eso sí que es innegociable y la verdad que lo hemos llevado bastante bien. Al final creo que a nadie se le escapa dónde estábamos este año. Al final todos sabemos que el Tarazona es un club humilde, pues que no tienes esas facilidades y que tocaba pelear y ya está, que al final el fútbol compites contra el rival y es en esos 90 minutos en los que se decide todo. Al final somos todos jugadores de la misma categoría, por muchos que estén algunos en la Ponfe, en la Cultu, es algo que yo repetía mucho, que no tenemos nada que envidiarle a nadie, somos jugadores de la misma categoría. Sí, señor, lo único que vosotros, como bien dices, sois de un club de obreros del fútbol, porque es así, es un club de obreros del fútbol, donde el conjunto, en este caso la Sociedad Deportiva Tarazona, pues se ha marcado un temporadón, contigo bajo los palos, pero con una filosofía, de fútbol. A ver, no sé. Que lo tenemos ahí. Nos está haciendo. Ahora? Te vemos. Está buscando el router. Hoy debe ser algo generalizado, ¿eh? No vivirás tú en los monegros también. Porque, macho, está funcionando el internet hoy fatal. Ahora mejor, ¿no? Sí, ahora mejor. Estaba en la terraza aprovechando que hacía un día hoy bomba. Ese es el router que lo tenías lejos. Por ahora, ¿no? Ahora se me... lo que te decía, que vosotros sois de esa filosofía de club de obreros del fútbol, que tanto se ha perdido muchas veces en estas categorías y que dignificáis de alguna manera en la Sociedad Deportiva Tarazona. Sí, no sé si se ha escuchado lo que he dicho antes en tema a lo que respecta a la humildad del club y demás. ¿Se ha escuchado? Sí. Pues eso, que al final nosotros somos jugadores de fútbol y lo que decía, somos de la misma categoría que los de la Ponfe y los de la Cultu, los del Barça y los de cualquier otro equipo. Y que al final los puntos se reparten en los 90 minutos y que en esos 90 minutos nosotros nos vaciamos y hacemos que el partido para el rival sea lo más incómodo posible. Y luego a partir de ahí estar acertados. Y este año lo hemos estado porque teníamos un grupo de jugadores que queríamos dar ese paso adelante, de tener esa continuidad de jugar y de mostrarnos, ¿no? De que realmente somos buenos y que podemos aspirar a mucho más. Y así se ha dado. Hemos estado todo el año, parece como con el agua al cuello, ¿no? Porque al final los resultados eran una locura. De repente la Morevieta le ganaba a la Cultu y se te acercaban y ganabas tú, empatabas, se te acercaban o te distanciaba 3 puntos, pero que nosotros al final estábamos convencidos de que el objetivo lo íbamos a lograr porque de verdad considero que tenemos un equipo, vamos, para haber hecho incluso un poco más, que ha estado a nada. Sí, la verdad es que os habéis quedado muy cerca y si te pones a analizar un poco los equipos, los dos primeros, pues la Cultu que estás nombrando, nosotros lo venimos nombrando hace semanas, que yo creo que se le ha hecho larga la liga. De hecho, el otro día tenía un partido muy complicado con el Andorra, al final terminó empatando y pues gracias a algo la verás.
buena dinámica, pero es verdad que te pones a mirar los equipos que se han quedado por encima, que han sido Nastic, Andorra, Ponferradina, Real Sociedad y Cultural Leonesa, y quitando el Nastic, que es un equipo que le está costando pasar de primera federación a segunda, porque todos los años se está quedando al final. Los otros los cuatro primeros han estado recientemente en segunda división. La Real Sociedad con Xavi Alonso hace poco, la Ponfe, la Cultu y el Andorra, pues es digno de estudio, Diego, porque es verdad, ya no solo, o sea, estamos comentando hay muchos factores, ¿no? El tema humildad, el tema campo que estaba comentando Francho, pero independientemente de todo eso, tema físico, tema táctico, balón parado, ¿no? Que lo has nombrado también, y que por ejemplo el Zaragoza en primera división, bueno, primera, ojalá, segunda división le ha salvado el balón parado. Yo creo que ¿lo habéis trabajado de alguna manera especial o ha sido canalizado mediante el trabajo? Porque es lo que dices tú, ganó 4, empató 1 y tengo el descenso a 4 puntos, coño, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo habéis gestionado eso? Bueno, con tranquilidad, al final estábamos convencidos de lo que hacíamos. Sí que es verdad que las semanas que, por ejemplo, perdías y ganaban 2 o 3 de los de abajo, decías, ostras, otra vez con el agua al cuello, a ver si esta semana hay que ganar como sea y tal. Y luego sí que es verdad que hemos tenido la mala fortuna de que cuando hemos encadenado resultados positivos, hemos sumado puntos y dices, hostia, si ganamos esta semana nos colocamos a 2 del playoff. Como que esa semana no hemos estado tan bien. No sé si por pensar de más o no sé, pero esas semanas justo siempre hemos perdido o no hemos ganado, se nos ha escapado en el último momento. Y nos queda un poco esa espinita porque, vamos, hubiera sido la bomba, ¿no? Jugar un playoff con el Tarazona, vamos, ese hubiera sido ya... habría sido la hostia, tú. Eso habría sido ya la guinda, habría sido. Tú, de los que has visto descender, ¿cuál habrías metido al principio de temporada, en ese paquete? Hostia, no te sé decir, quizá... La segoviana, seguramente. Yo creo que todos habríamos firmado la segoviana, pero el resto, Amorebieta, equipo recién descendido de segunda división, el Barça B, pues todos sabemos lo que es, y luego el Real Unión y el Sestao. Hostias, yo lo del Real Unión a mí me ha flipado bastante, ¿eh? Sí, incluso al principio se podía hablar de Orense, que las primeras 9 jornadas iba último. También. Y llegó el míster nuevo y cambiaron la dinámica y desde entonces, no sé si han sido el tercer mejor equipo de los últimos 30 partidos o algo así. Pero es lo que te digo, la categoría al final es muy igualada, todos los partidos se deciden por nada, por detalles muchas veces y, bueno, por ejemplo, la Amorebieta, a mí, de verdad, los 2 partidos que hemos jugado contra ellos, me parece que los jugadores que tienen arriba me parecían pepinos. Y juegan bien, pero claro, al final te condenan detalles. Pues, al final eso es lo que te lleva a estar ahí. No han estado acertados en su propia área y han tenido resultados muy desfavorables y bueno, los demás equipos la verdad que sí que era un poco incertidumbre, ¿no? Porque me parecía que eran todos equipos muy, muy similares en cuanto a caché, ¿no? De jugadores, por así decirlo, en cuanto a valor. Pero sí que es verdad que evidentemente todos contábamos con que Nastic, Ponfe, Culto y Andorra iban a estar ahí arriba durante todo el año y eso que a Andorra le ha costado engancharse muchas veces. Sí, le ha costado bastante, le ha costado mucho. Hablando ya la última, de futuro, Adri se ha colocado ya en el Córdoba. ¿A ti dónde te vamos a ver el año que viene? Porque suenas para una camiseta que ya has llevado. Si te digo la verdad, es lo mismo que tú a día de hoy. Al final, ojalá estar en el mejor sitio posible. La verdad que este año estoy muy agradecido al Tarazona por haber confiado en mí en un momento tan importante para la ciudad y para el club. Y he disfrutado mucho. Y sobre todo para mí, que llevaba tantos años lejos de casa, ha sido un regalo estar aquí al lado porque venía familia, amigos a todos los partidos, entre semana. La verdad que se nota mucho el estar cerca de los tuyos y lo agradezco mucho. Pero bueno, el futuro, la verdad que ni idea. Al final acaba de terminar la competición, los equipos importantes todavía están jugándose cosas, hay playoff en primera ref,
bueno, muchas cosas todavía que no controlamos los jugadores y que pues nos toca esperar, confiar en los representantes, que hagan su trabajo en condiciones y que surja la oportunidad de poder ir al mejor sitio posible. Te lo digo, Rafa, porque suena para el Real Zaragoza, que estaría muy bien, la verdad. Pues ojalá pudiera ser. O sea, al final yo creo que la portería del Zaragoza tampoco es posible y evidentemente yo creo que sería un premio al fútbol aragonés, un premio a Diego y que además yo creo que podría estar o está sobradamente preparado pues para formar parte de la portería del Real Zaragoza, porque al final yo creo que estamos necesitados de gente de aquí, de gente con nivel, y yo creo que Diego cumple las dos cosas, está claro. La putada que no lo harías en la Romareda, Diego. Si te toca en el Lego Stadium, pero bueno, es lo que hay. Pasaría por el aro sin problema. Bueno, dice ayer Francho, yo he tenido la suerte de narrar la despedida de la Romareda. Fueron 5 minutos o 7 minutos antes de toda la movida que luego pasó, que ya se cortó la imagen. Pero Francho decía que él quería un proyecto de identidad, ¿no? Y qué mejor manera, ¿no? De traer a la gente de casa de vuelta, que tenéis nivel y que yo creo que sentís el escudo y sentís los colores, que muchas veces eso se echa de menos, ¿no? Digo. Sí, a ver, todo el que me conoce sabe lo que es el Zaragoza para mí. Más que eso no te puedo decir. Y bueno, al final también aprovechar la gente de la ciudad, de la cantera. Creo que hay una buena base en la cantera, siempre salen jugadores interesantes y bueno, al final el trabajo de formación no es fácil porque hay canteras con más nombre en este momento, con equipos en primera que al final tienen más facilidades y más poder económico que bueno, dificulta un poco ese trabajo, pero yo creo que en Zaragoza siempre han salido jugadores que dan el nivel, ¿no? Si repasamos, si nos ponemos a echar la vista atrás, nos sale una lista que no veas. O sea que, bueno, al final el Zaragoza también pide mucho eso últimamente y, bueno, a ver cómo hace el proyecto y qué tal le va el año que viene, que esperemos que mejor que este. Pues esperemos que el año que viene, cuando te llamemos, sea porque estás en el primer equipo y, como siempre, un placer tenerte aquí en los micros de la Grada FM, amigo. Una gran temporada. Un abrazo. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Pues igual hemos hablado con el nuevo portero del Real Zaragoza y estaría muy bien, ¿eh? Estaría muy bien, ojalá por lo menos pueda formar parte de la dupla, ¿no? Al final veremos a ver un poco Gaby qué ideas lleva. Parece que va a tener un poco la llave del club para hacer un poco y deshacer a su imagen y a su semejanza, y bueno, yo creo que Diego puede estar perfectamente en esa dupla de porteros, no sé si de primero o de segundo, pero evidentemente yo creo que al final los 34 goles que ha encajado el Tarazona, pues parte de culpa, responsabilidad o trabajo es suyo, evidentemente de todo el equipo, ¿no? Porque el Tarazona, como bien estaba diciendo, ha trabajado muy bien las dos áreas, tanto la suya como la del rival, pero bueno, yo creo que al final el Zaragoza por las circunstancias económicas y un poco de desgaste, ¿no? De la segunda división y te habla un socio, ¿eh? Yo soy socio del Zaragoza, un poco de desgaste de todo. Creo que al final debe de llevar de la mano en la competencia de intentar fichar jugadores de fuera con tener gente de casa, porque al final yo estoy seguro que cuando se hizo la plantilla y cuando estábamos en la jornada 8 ninguno pensábamos que el equipo iba a estar donde ha estado. Y al final, pues bueno, hemos tenido señas de identidad. Luego también en Zaragoza, pues bueno, somos un poco falsos, ¿no? Para los jugadores. Yo a Ivanazo, que le tengo un cariño especial porque lo tuve siendo un niño, con el primer año en el Olivar, me parecía de sobra ser el mejor delantero. Para mí el mejor delantero que ha tenido Zaragoza. Sin diferencia. Le pegaba a la gente unos palos absolutamente desmedidos, y después cuando se ha marchado Iván Azón, pues nos hemos dado cuenta de que hemos castigado del trabajo que hacía, claro, al mejor que teníamos de lejos. Entonces, pues bueno, yo creo que al final evidentemente estamos todos muy quejosos con la situación, con los cambios en las presidencias y demás, pero yo creo que un poco como aficionados también nos debemos de
mirar un poco al ombligo, ser conscientes de lo que somos ahora, no de lo que hemos sido, y bueno, y arrimar, y a los que están en la dirección pues acertar, porque lleva muchos años sin acertar. Una autocrítica constructiva, sobre todo constructiva, que la gente valore lo que tenemos en casa, que es muy fácil tirarlo de casa, y luego viene cualquier tuercebotas de fuera y se le aplaude, y que al final los que siempre nos han salvado y los que siempre han mantenido al equipo han sido los chicos de casa. Sí, es así. Luego yo, por ejemplo, pues también me parece, pues bueno, que los futbolistas están saliendo a otros clubes, y yo creo que también es lícito que el futbolista se vaya si tiene otros proyectos mejores, igual que nos pasa a cualquiera con cualquier trabajo, ¿no? Entonces yo creo que ahora el club está pasando por un momento delicado. Creo y sé pues que se está intentando hacer una remodelación del club, porque al final no nos olvidemos que el club es una empresa, y que la empresa pues tiene un margen de mejora a nivel de marketing, que lo han trabajado mucho. Muy bien, eso lo han trabajado mucho y bien. Quieren o querían mejorarlo a nivel de tecnología, que yo creo que también es muy importante. Yo creo que la dirección general, pues de la mano de Fernando, ¿no? Pues tiene otro aire, y que al final no debe ir pues haciendo y entonces me remodelo, sino que hay que construirlo desde abajo. Y evidentemente el Zaragoza está totalmente destrozado. Y yo creo, no veo nada mal pues que haya jugadores, pues yo qué sé, pues el propio Alex Millán, que juega en Cartagena y que ha terminado haciendo goles, el propio fútbol, y gente que a lo mejor está jugando en segunda, está jugando en primera federación, que pueden formar parte de la plantilla, porque evidentemente no dan menos nivel que otros que hemos visto durante muchos y muchos años jugar muchos y muchos minutos. Aquí muchas veces a Delmas se le ha atizado, y ahora algunos echarían de menos a Delmas, por ejemplo. Yo al propio Raúl Parra, ¿no? Que también le tengo un especial cariño, que está en el Lense. Raúl Parra con continuidad es titular indiscutible en el lateral derecho del Zaragoza, pero de aquí a años luz, y tampoco ha tenido esa oportunidad aquí en casa. Entonces, pero bueno, al final también es complicado, porque son momentos, son decisiones. Entonces, bueno, vamos a ver que acierten, y que ojalá tengamos el mayor número de jugadores de Aragón, y que por lo menos, si no se consigue ascender, pues por lo menos nos sintamos identificados. Un poco lo que hemos estado comentando y hablando, ¿no? Con Numancia y con Teruel, que la gente pues se sienta orgullosa de los futbolistas que llevan la camiseta. Pues Rafa, lo dejamos ya, que tenemos al pobre Jandro ya preparadico, a salir pintando. Tiene que ir a currar y nosotros le vamos a dejar ya descansar. Agradeceros a todos los que estáis siguiendo los programas, los episodios semana a semana. La verdad es que viendo las estadísticas asustan. Más de 5.800 de visualizaciones en menos de un mes, pues solamente nos da para deciros gracias por apoyarnos, gracias por estar ahí detrás semana a semana, que lo hacemos con cariño, que lo hacemos con mucho mimo, con mucha artesanía, y que amenazamos con volver la semana que viene. Esta semana sí que hay 40x20, y nos veremos y nos oiremos el jueves a la noche. Lo dicho, sed buenos. Adiós.